Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia del parto entre grupos indígenas, técnicas y representaciones que realizamos con ocasión de la exposición temporal Partería, Saber Ancestral y Práctica Viva. Para los que no la conocen, pueden visitarla en la sala de exposiciones temporales en el piso -3. Tenemos visitas temáticas todos los martes y sábados a las 3 p.m. En nuestra página web pueden encontrar toda la programación cultural relacionada. De resaltar, los invito dentro de 15 días, el 11 de septiembre a las 3 de la tarde, a un encuentro de partería tradicional. Va a ser un conversatorio en el que Olga Perea, partera afro del Pacífico, Elena Mercaza, partera indígena Guaunán, Jondri Rojas, partero indígena Ambera, y Luisa Canizales, dula comunitaria, van a conversar sobre los encuentros y desencuentros de sus diferentes tradiciones. Esta exposición fue concedida por el Área Cultural del Banco de la República en Buenaventura, con motivo de la apertura del Centro Cultural en esa ciudad. Para su exhibición en Bogotá, la muestra está acompañada por objetos de las colecciones arqueológicas del Museo del Oro, que documentan la maternidad y el parto durante cientos y miles de años, y por obras de la colección de arte del Banco de la República, que se refieren al simbolismo sobre la maternidad en la época colonial. Como muestra la exposición, todas las sociedades tejen un complejo simbolismo alrededor del nacimiento. Imágenes sobre la maternidad, la paternidad y la procreación recuerdan el carácter esencial del nacimiento, más allá de las diferencias culturales, sociales o históricas. En esta conferencia, Jorge Morales explorará diversas concepciones sobre la sexualidad, el embarazo y las técnicas y símbolos asociados con el parto en diversos grupos étnicos de Colombia y de otros países. Especialmente hará mención a la cubada o cubade, bastante extendida en las tierras bajas del Suramérica. Jorge Morales es antropólogo de la Universidad de los Andes, con gran reconocimiento en el mundo académico. Ha realizado trabajo etnográfico con diversas comunidades indígenas del país, especialmente con los Gunadule de la región de Urabá y Darién en Colombia. En su trayectoria como profesor universitario, ha dictado cátedras introductorias a los conceptos de parentesco y organización social. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El orden que vamos a tener es que yo dicto la charla después dejando las diapositivas para el final, pero en lugar de ver una imagen en blanco con el signo del sistema de informática, preferí que estuviera la imagen relativa al tema de la charla. Y después de esas imágenes, de la proyección de esas imágenes, pues bienvenidas las preguntas y comentarios y críticas que haya, lo que sea. Bueno, hablar de parto es algo, en cualquier sitio es algo muy complejo porque no es solo el parto. El parto está inscrito, como ustedes bien lo entienden, en el sistema cultural y por lo tanto se relaciona con todo, absolutamente con todo. Es algo muy importante porque es la renovación de la existencia de la sociedad. Al llegar una nueva niña o un nuevo niño, la sociedad se está fortaleciendo. La sociedad no solo como personas se están fortaleciendo, sino sus instituciones, su religión, todo, y entonces en unas partes está el parto mucho más valorado. Para nosotros es simplemente un acto biológico con relativamente poca participación cultural, así lo pensamos, no nos detenemos a pensar lo que todo eso significa, pero en otras sociedades es visto como una matriz para que a partir de ella la sociedad se engrandezca y los cambios de la sociedad también a su vez logren más creyentes que van naciendo y naciendo en esos cambios. El parto, siendo así de importante, pues se relaciona con muchos aspectos de la cultura. No es una rueda aislada de ninguna manera. Entonces, pues obviamente se relaciona con el ciclo vital, pues es parte del ciclo vital, es quizá la primera experiencia del ciclo vital de todas las sociedades, se relaciona con el género. Pues a esto no le voy a dar demasiado tiempo porque si no nos quedamos cortos en aspectos más importantes, con la sexualidad,
es obvio, con todo el sistema simbólico que se proyecta sobre la experiencia, no solo del parto, sino sobre la misma sexualidad, sobre el sexo, la concepción, y la gestación, el embarazo. Pues aquí en el parto actual, como la familia está tan, no en toda la sociedad, pero sí en varios sectores de la sociedad, eso depende de las clases sociales. En las clases sociales más de mayor experiencia en la vida urbana y de mayor compromiso con la vida urbana y con la vida moderna, pues la familia está pues muy aislada, ¿no es cierto? El parto se considera más un asunto de la estricta familia nuclear, padre y madre, y los demás van perdiendo funciones, o simplemente como espectadores o colaboradores en un sentido muy marginal. En cambio, en sociedades en clases urbanas más populares y obviamente en otras sociedades o en otras comunidades más alejadas culturalmente, la familia tiene un rol más importante, y no solo la familia, sino la familia extensa, que se ve que un nuevo miembro, un nuevo aliado o una nueva aliada ha llegado para ellos, y eso es relevante. Como todo sistema cultural o todo aspecto cultural, obviamente el parto es universal porque está motivado, está determinado por una necesidad biológica, pero a pesar de esa universalidad es fácil entender, eso no necesita ser especialista para entender que es altísimamente variable. Todas las sociedades tienen ideaciones o simbolismos muy diferentes alrededor del parto, y parte de esas ideaciones o ese sistema simbólico a veces choca con el nuestro, y también chocan los procedimientos, o sea, no solo las representaciones, sino los procedimientos, pero también hay que ver que los nuestros chocan con los de ellos, no es solamente en una sola vía, sino en ambas vías, y ambos tienen sistemas de argumentación, ¿no?, a su favor. Las técnicas y el sistema de representaciones o de símbolos que rodean al parto se aprenden, obviamente. Todo es un sistema aprendido ya sea viendo, por imitación, o viendo, observando, o por imitación, como dice en la exposición. Hay un testimonio de una partera del Pacífico que dice: yo por una rendija veía cómo, porque no me dejaban entrar, veía cómo operaba la partera. También ahora, con todos los cambios que ha ocurrido, hay lecturas también por aprendizaje escrito, pero obviamente lo más tradicional en el parto es que sea tradición oral e imitación, son los dos canales para ese aprendizaje. Entonces el parto también tiene como característica, aparte de ser aprendido, aparte de ser muy variable y de ser universal, obviamente, también los partos están integrados a un sistema, no son ruedas sueltas, como ninguno puede ser rueda suelta, y así un cambio que hay en cualquier otro sistema afecta en muchos casos el parto. Por ejemplo, ¿ustedes se imaginan las consecuencias que para el parto pueden tener los incendios en la Amazonía? La angustia de la gente para los sistemas culturales más ancestrales, más tradicionales. La muerte de animales es una verdadera tragedia. Es que nosotros aquí solamente vemos la tragedia de los bosques y la tragedia de la muerte de animales, pero no lo que eso representa para las poblaciones indígenas. Bueno, y también consideramos que las poblaciones indígenas tienen que huir, claro. La tierra se hace mucho menos disponible, si no tanto para la agricultura de subsistencia y algún comercio, pero también, sobre todo, la agricultura
la cacería y el sistema amazónico de agricultura migratoria, o sea que siembran en un año y se van para otro lugar y mientras tanto eso dejan que el barbecho crezca. Eso ya no se puede hacer. El barbecho se dejaba crecer 60 años, con el aumento de las poblaciones, con la colonización fue reduciéndose eso. Y el problema es que los animales que se mueren tienen un alto contenido de culpa a los hombres. Entonces toda esa tragedia se está asimilando como factores negativos que generan venganza de los dueños de los animales en la salud de la población. Y en la salud de la población implica la salud de los gestantes y de los recién nacidos. Eso tengan la seguridad que hay esa angustia, no explícita, pero muy recóndita de las gentes, pero así lo ven en esas poblaciones indígenas. Bueno, hay muchos aspectos para hablar de parto y no se trata de hacer una dispersión muy grande sin profundizar en algunos de ellos. Yo voy a centrarme en 3 aspectos, pero que no hay que verlos como esencialistas, básicamente como cosas diferentes a nosotros, o exoticismos o exoticidades, y que precisamente para no verlo simplemente como eso hay que tratar de dar una explicación. Esos 3 aspectos que me han llamado la atención son, en primer lugar, la cubada, en segundo lugar, la paternidad parcial o paternidad repartida, y en tercer lugar, el parto difícil, una experiencia de parto difícil que es relativamente conocida en la literatura y en general, y que nos atañe muy directamente porque se da en territorio colombiano. Muy bien. La cubada, podemos comenzar con la cubada. La cubada es un término de origen francés, cubat, que tiene que ver con proteger, con cubrir, con albergar. Y la cubad consiste así sencillamente, y entonces por eso hablaba de las exoticidades, nos va a parecer muy exótico, pero tiene su explicación, su razón de ser, como todos los hechos culturales. Así, en términos muy sencillos de divulgación, la cubad consiste en que mientras la madre pare al niño, el padre está, podríamos decir, refugiado en su hamaca, en la mayoría de los casos en una actitud muy tranquila, pero al mismo tiempo muy alerta, muy alerta y muy expectante, y en otros casos llega a ciertos extremos de producir gritos, de manifestar dolores, algo que lo hace pensar a uno que eso no es tampoco tan extraño para nosotros, pues aunque no se manifiesta así en la hamaca del lado, o a veces se sale, a veces se queda en la casa y la madre va afuera, pero inmediatamente llega con el niño y se hace al lado del marido. Entonces aquí entre nosotros hay algo similar. Fíjense ustedes que los obstetras reportan muchos casos de esposos que tienen una ansiedad preparto y se sienten muy mal y enfermos, y les dan también por antojos y a veces no asisten al parto, contrarían las órdenes de los que les dicen que deben asistir al parto porque se sienten muy mal o dicen que ellos no están para eso. Entonces, eso en términos así generales descriptivos es la cubad, pero la cubad pensamos, como estamos acostumbrados nosotros, que solo afecta a padre y madre y no más, porque es un hecho de nacimiento, de parto, y solamente ellos son los interesados. La explicación más común para la cubad, para sobre todo la actitud tranquila de la madre y la actitud un poco más notoria hasta llegar a extremos,
es variablemente notoria del padre es que el nuevo niño o la nueva niña, el nuevo miembro de la comunidad no solo es materia, sino también es espíritu. Como generalmente en las comunidades amazónicas, en las comunidades de los llanos orientales, en las comunidades del Mato Grosso y en el Chaco, es muy común en todas ellas, no es que sea universal para todas, no todas tienen la Cubat, existe la descendencia patrilineal, o sea que el niño pertenece, en muchas de ellas pertenece al grupo de parientes del padre, es el que él queda afiliado a ese grupo. Entonces el padre también es responsable del parto para su grupo. Él es como el responsable y el emisario de ese parto para su grupo, porque es el grupo al cual la niña se afilia, bueno, o el niño también, y por otro lado es el responsable del nacimiento espiritual. La madre se considera que está pariendo el cuerpo y el espíritu lo pare el hombre, entonces el hombre está siendo responsable. Esa es una explicación así en general, en términos generales, como la más aceptada quizás en los testimonios de los propios indígenas, es mucho más compleja. Y hay otra explicación que a mí se me hace un poco como un poco de especulación, que se debe a un antropólogo británico que se llama Francis Huxley, de la familia de estos Huxley famosos autores de ciencia ficción, de Aldous Huxley y de ellos. Francis Huxley, un antropólogo británico que funcionó mucho tiempo en la Universidad de Bristol, y él dice que entre los Urubú, un grupo del Brasil, de la Amazonía brasilera, hay un héroe cultural que es como el modelo de macho, el modelo de hombre, y podría pensarse dentro de las concepciones modernas que son sociedades machistas, pues bueno, si quieren son machistas, está bien, pero no es que maltraten, excepto los Yanomamo, que si se presentan preguntas hablaremos de ello, no maltratan a la mujer, simplemente la afiliación viene por el lado de ellos, y los Urubú consideran a Maír el héroe cultural como el modelo de hombre, y ese modelo de hombre es activo, es cazador, es de la selva, él no pertenece tanto a la casa, sino él vive en su casa, duerme en su casa, come en su casa, pero su vida es del monte, su vida es de cazador, su vida es de agricultor en la chagra, y habita los territorios más exteriores, más periféricos con respecto a su casa, contrario a la mujer, que es doméstica, que es del hogar, es del fogón, tiene que ver más que con la cacería, tiene que ver con la agricultura, la recolección de los frutos, y se considera que es más pasiva. Y es más pasiva, y el hombre en contraposición es más activo. Entonces ese es el modelo de Maír. Pero el hombre no puede ser tan activo, ni tan cazador, ni tan guerrero como Maír, porque si no entonces se disuelve la distancia entre humanos y dioses y héroes culturales. Entonces tiene que tener unas excepciones a esa condición tan activa que lo identifica con Maír, pero tiene que haber una diferencia entre hombres y superhombres o héroes culturales. Entonces la excepción en el caso es que el hombre se comporta como mujer en un determinado momento. En ese momento de la Cubat adquiere un rol femenino, y la mujer a su vez cumple una excepción en su papel pasivo. Está en un momento de gran actividad y de gran alerta
y peligro con la posibilidad de invasión o de persecución de seres sobrenaturales. El hombre está en una actitud muy pasiva y quietecito mientras ella está haciendo a todo nivel, no solo físico, sino espiritual, un gran esfuerzo, y él está quietecito, pero a su vez cuidando. No es solo quieto, inactivo, sin hacer nada, como uno puede o lo piensa desde acá, sino también está cuidando la eclosión o el nacimiento de esa parte espiritual. Entonces, la interpretación de Huxley no es que sea totalmente distinta a la otra, pero también ha sido objeto de críticas, como decir que esa es una posición de un hombre, que porque las mujeres, que si se asumiera la interpretación por parte de una mujer no sería, de la Qubad, no sería necesariamente esa, y que esa concepción machista no necesariamente estará respaldada por los mismos indígenas. La segunda institución que yo quería hacer énfasis acá es la paternidad parcial. La paternidad parcial no es que sea muy común, sin embargo, es muy importante en el seno de las culturas donde ocurre. La paternidad parcial se ha documentado en Colombia entre los Bari. ¿Saben dónde están los Bari localizados? En el Catatumbo, en esta zona de gran cantidad de problemas y de dinámica de narcotráfico y violencia. En el Catatumbo, y también ha sido reportada entre los Chané, un grupo, los Chané y los Cayapó, que son grupos del Mato Grosso, pero en Colombia tenemos el caso de los Barí, y ha sido estudiada en los últimos años, tanto en Colombia como en Venezuela, por dos antropólogos. Lo que pasa es que lamentablemente, como siempre pasa, el antropólogo latinoamericano siempre está por debajo, ¿no? Lo que llamamos las tensiones entre antropologías metropolitanas y antropologías satélites, ¿no? Aunque la primera mención y el primer tratamiento que se hizo de la paternidad parcial lo hizo Roberto Lizarralde. Él se asoció con un antropólogo americano que ha trabajado mucho entre los Barí, que se llama Stephen Beckerman, que estuvo hace poco en Colombia, y afortunadamente Beckerman ha sido muy respetuoso y muy aliado, cosa que no ocurre siempre, con Lizarralde, y la publicación salió a nombre de ambos por la Universidad en Austin, de Texas. Bueno, el hecho es que la parcialidad paternal o la paternidad compartida es que en el caso de las mujeres que están embarazadas o han tenido una concepción, pueden tener, y es permitido por su marido, algunos contactos sexuales también con otras personas, o antes de que lo hayan tenido, pueden haber tenido ciertos roces o ciertos contacto sexual, aunque no total, no con penetración, o han tenido contacto con preservativos, y entonces de todos modos se considera que eso deja una huella. Entonces, el niño se considera que tiene, si ha tenido contactos con otros padres, con otras personas masculinas, con otros varones, ha tenido contacto de la mujer, pues va a tener eso influye en el niño, y esos otros
padres influyen en el niño y en la sociedad, aunque no sean responsables directos del nacimiento del niño, sí contribuyen a la formación de ese niño y al estado de ese niño. Entonces, lo importante aquí es ver la secuela que esto deja. El hecho de que tengan un padre secundario, un padre secundario aumenta la cantidad de obligaciones, no es como el de aquí que tiene el hijo, después vuelve a la comisaría de familia a ver cómo se escapa de la cosa, no, sino él tiene obligaciones y no es un castigo. Es muy frecuente que ocurran estos contactos porque la mujer también sabe que en la sociedad es visto como bueno, no es reprobable moralmente. Al tener mayores contribuciones, sobre todo de carne, de caza, de montería, de cacería, tanto la mamá como el niño van a tener mejores condiciones. Lo que no es muy recomendable es tener muchos padres secundarios, tener varias paternidades parciales, porque entonces ya les queda muy difícil y la ayuda se disminuye, esto se va esfumando, las contribuciones de esos otros padres secundarios se va difuminando y al fin no es muy efectiva. Entonces, Lizarralde y Beckerman hacen una estadística en la cual la satisfacción de las madres y de los padres ante todo es con el sistema de un padre secundario. En segundo lugar, la segunda opción es un padre único, como estamos acostumbrados nosotros, y en tercer lugar, varios padres. Además, varios padres, 3 o 4 ya se considera un poco cercano a la prostitución, ¿no? Y entonces no es muy bien visto. El sistema implica una mayor solidaridad social, una mayor, mejor dicho, un sistema de obligaciones. No es como se ha operado que eso es corrupción de los indígenas y de las indígenas, de ninguna manera. Es desde otra perspectiva social, es aumentar la solidaridad, y la solidaridad es en todo sentido, porque ese individuo que actúa como padre secundario pertenece a otra unidad social, a otro grupo de descendencia, y entonces eso implica el compromiso de ese grupo de descendencia al cual él pertenece con el grupo de descendencia de la madre y del padre también, con esos dos grupos. Ahora, pueden ser padre y padre secundario del mismo grupo, pues bueno, se afianzan los lazos que existen entre uno y otro, ¿no es cierto? Bueno, eso es la paternidad compartida. Y el último, pero no es lo último que tratemos tampoco, pero sí, el último sistema que yo quería hacer referencia aquí, o penúltimo, es el parto difícil. El parto difícil pues ocurre en todas las comunidades. Los afropacíficos pues tienen a sus parteras, y parteros en casos especiales, los emberá tienen sus jaibanás para esto. El parto difícil que está más o relativamente bien documentado es el parto entre los cuna. El de Colombia y Panamá, del Darién y el Golfo de Urabá. Bueno, el parto entre los cuna, cuando llega a ser difícil, hay que tener algo previo dicho. El parto es responsabilidad de una entidad mítica que se llama Mu, que traducido en el cuna es abuela, pero también es la responsable de los partos. Mu reside en la vagina y de la mujer, pero se puede ir, es una entidad móvil que viaja y se va y vuelve y entra, ¿no? Entonces, si el parto es difícil, es muy posible que Mu se haya ido. Y al irse hay que traerla nuevamente. Entonces,
cuando el parto está difícil, una partera, pero que no es especialmente partera, es una mujer que tiene algún conocimiento, o muchas veces las cunas tienen, sin necesidad de partera, con la ayuda de un familiar o de su mamá o de una vecina, o a veces solas. Cuando son hijos no habidos en el matrimonio, muchas veces la tienen solas en el monte, pero eso ha cambiado mucho. Dice uno que pues afortunadamente en cierto sentido ha cambiado. Entonces, si el parto está difícil, ya hay que llamar a un chamán. Y lo esencial o lo preferido para los cuna es que sea un chamán que nació con esa calidad de predestinado para ser chamán. No es que aprendió a ser chamán, sino que nació con esa calidad, o sea, un chamán innato, pero que además de eso tuvo que aprender, porque no es solo la innatez, la condición de innatez, sino de aprender la concepción de las enfermedades, la causa, la etiología de las enfermedades y su terapia. Ese es el ideal. Si no se consigue, como en Colombia hay muy escasos, solo hay 2 de esos en la comunidad de Caimán, en Antioquia, de esos neles. Entonces toca llamar a un muy buen chamán, que además de chamán es curandero, pero que tiene vínculos con lo sobrenatural, si no, no sería chamán, y confiar en él, porque también son muy buenos, tienen que saber mucho, y ellos, los neles, no los descalifican, antes los admiran y aprenden de ellos también, dicen que son muy buenos aunque no tengan esa condición de predestinados, ¿no es cierto? Bueno, entonces el chamán tiene como misión rescatar a Mu. Y Mu hay que traerla y reinsertarla. Los espíritus de la enfermedad, o los espíritus que raptan a Mu, son llamados genéricamente poni, y los poni viven en unos estratos bajo la tierra, y entonces hay que sacarlos de allí. Entonces se llaman, a ustedes esto les puede parecer muy ingenuo, pero esto no es tan, es que yo lo cuento aquí, pero eso tiene toda una concepción de las partes del animal que representa. Entonces llaman a varios animales, llaman al armadillo, el espíritu del armadillo, que sabe hacer huecos en la tierra. Nos parece muy, muy simplista, ¿no? Y muy infantil, pero no, hay que ver cada parte del cuerpo del animal, del armadillo, cómo funciona. Llaman a la avispa, llaman al espíritu del ají y al espíritu del cacao, y queman cacao y queman ají. Yo alguna vez tuve una oportunidad, no en un parto, porque el parto difícil es muy difícil a su vez poder entrar un extraño, y incluso miembros de la comunidad, pero sí en una curación de una picadura de culebra, y entonces se llama a todos estos espíritus y se quema ají y se quema cacao. Entonces, la idea es que estos son aliados. Yo creo que ustedes conocen estas figurinas de madera de los cuna que representan los espíritus de la enfermedad, que son los llamados soalmimi, o sea, figuras de madera, o nuchus, o soalmimi, que soal es madera, y muñequito es mimi. Bueno, entonces los soalmimi vienen, pero son de figuras como marineros ingleses, ¿no? Con su casaca, sus pantalones bien ajustados y un sombrerito como de marino del marino de la Armada Británica del siglo XVII, sobre todo. Y esas, y uno dice, ¿por qué? Pues es que los ingleses, como muchos lo saben,
Los ingleses fueron aliados de los Cuna contra los españoles, entonces son sus aliados, entonces los espíritus van en representación de los aliados. Es una cosa, diríamos, muy bonita o muy interesante, pero también muy lógica, ¿no? Muy lógica. No iban a hacerlo un marino español ni un marino francés, que también fueron medio enemigos de ellos, no, sus verdaderos aliados fueron ellos, y los ingleses llevaron a cunas a que aprendieran inglés en Jamaica, y a hijos de caciques a que aprendieran inglés, y aprendieron inglés porque eran sus aliados comerciales. Y entonces, como aliados comerciales, ellos se veían en la necesidad económica de proteger a estos nativos. Bueno, entonces, estos aliados, no ingleses, sino aliados sobrenaturales, se les encarga el chamán, que ha entrado en un trance con concentración, no tienen mayores agentes psicotrópicos, concentración y un poco de inna, de chicha fermentada, pero básicamente es una labor de concentración. Empieza a narrar para él, y frente a la parturienta empieza a narrar toda la historia de Mu. O sea, el trabajo de parto puede durar 8 horas, 12 horas, empieza a narrar y a narrar, pero es que ella también sabe eso, parte de la historia o buena parte de la historia de eso no es ignorancia para ella, no le está enseñando todo, sino le está en parte recordando, y se lo está diciendo una persona que sabe mucho sobre el tema y que sabe toda la historia de Mu, cómo se forma Mu, qué pudo haber facilitado la salida de su cuerpo de Mu, sobre todo en los últimos momentos, ya cuando el niño estaba formado. Entonces algún acto de ella o de su padre, del padre de esa criatura, influyeron en eso, y empieza a contar la historia de Mu, cómo Mu se forma, en qué capa vive, cómo hace para llegar hasta las vaginas de las mujeres. Bueno, empieza a contar toda la historia y le va diciendo a ella, ya Mu ya salió, ya está en el séptimo piso, hacia arriba, hacia nosotros, ya va en el quinto, ya va en el primero, ya, abra las piernas, la mujer se compromete con la idea de que todo está a su favor, que no tiene por qué existir el problema. Claro, él hace unos procedimientos mecánicos alrededor del vientre, y en muchos casos, no digo que no haya mortalidad del niño ni mortalidad de la madre, se considera que el caso es, mejor dicho, el parto tiene feliz término. Este caso ha sido conocido ante todo bueno, los primeros que lo documentaron fueron unos antropólogos suecos, pero no tan famosos como Levi Strauss. Entonces Levi Strauss lo copió el caso y le dio su interpretación, diciendo que era algo muy similar a una psicoterapia, donde se le convence, en este caso no de razones psíquicas, sino de razones culturales que ella ya conoce. La única diferencia con la psicoterapia es que el paciente no las conoce porque son inconscientes, pero en este otro caso ella sí las conoce, lo que hace es reactivarlas, renovarlas, y eso tiene un gran peso psicológico. Eso lo llamamos así muy superficialmente sugestión, pero es el peso del convencimiento cultural. Y el parto llega a feliz término. Muy bien. Bueno, fuera de estos 3 aspectos centrales, hay una cantidad de información de parto. De algo que llama mucho la atención es el tratamiento que se hace con la placenta y el cordón umbilical, ¿no es cierto? El cordón umbilical generalmente y la placenta se entierran, pero también la placenta se puede enterrar debajo de la cama de la paciente, que es como una perpetuidad para asegurar la larga vida del niño. Ese es un símbolo del niño, o sea que el símbolo del niño, el nexo del niño con su madre
se materializa o se visualiza a partir del cordón y la placenta. Muchas veces el cordón umbilical o la placenta más, se entierra debajo o se entierra en alguna parte. El hecho es enterrarlo porque queda en un sitio, nunca se va a enterrar o rara vez se entierra en un sitio donde la paciente no tenga alguna referencia o genealógica o de trabajo, ¿no? Para asimilar más su relación entre ella y el niño, o entre el niño y la comunidad. Hay algunos casos en que el uso de, el cordón umbilical, hay grupos del Mato Grosso que el hombre se come el cordón umbilical y se considera que ahora se está usando mucho comer placenta, ¿no? En Norteamérica, que es la que nos pone las reglas culturales. Entonces, se come el cordón umbilical y eso se considera dentro que el niño puede llegar a perpetuar, mejor dicho, es para que el niño se perpetúe la descendencia. Está muy unido con la organización social del grupo. Uno piensa que esas cosas ya han tenido que cambiar, pero no necesariamente. Reportes últimos de hace 2, 3 años, aunque ya estén con celular los indígenas del Mato Grosso y suban a buses y demás, siguen con estas costumbres de comerse el cordón umbilical, porque el grupo de descendencia, aunque ya ha perdido protagonismo, de todos modos sigue siendo un cordón de seguridad para los nuevos miembros, en general para la gente. Cordón umbilical que aparezca enrollado en el cuello, que creo que es relativamente frecuente. Yo no sé con qué estadísticas, y ni siquiera sé si existen, pero no sé, eso sí ignoro totalmente. El cordón umbilical enrollado a nivel del cuello o la placenta que nace o se rompe muy rápidamente son signos de algo especial, de un destino especial para ese niño. Puede ser que el niño sea un chamán de esos iniciados, ¿no? Sí, adscritos, no aprendidos, sino que ya nació con la condición de chamán, o que puede ser un cacique anunciado, avisado desde la esfera sobrenatural por los seres superiores, ¿no? Por los seres sobrenaturales. Eso puede pasar con los cordones y con las placentas un poco anómalos en el momento de llegar. La placenta se considera también en muchos grupos, y eso es muy actual, que asemeja a un sombrero, que así como está cubriendo al niño, simbólicamente representa un sombrero en el sentido de protección. Es quizá el elemento del parto que tiene una consideración más protectiva. Así como protege al niño, está protegiendo al grupo. Por eso se entierra, para que la protección continúe, ya sea en cualquiera de los ambientes que la madre ha frecuentado. Hay una dimensión que no podemos de ninguna manera perder, que es la relación. Hay varias dimensiones que no podemos perder de vista, que es la relación con la vida previa al parto. El parto no se ha aislado, sino que depende también de una concepción de sexualidad y de las nociones sobre procreación, ¿no es cierto? Entonces, hay grupos que contrastan unos con otros, porque unos son muy permisivos para las escenas sexuales y otros son bastante restringidos, unos más libérrimos para la conducta sexual y otros menos. En este sentido, yo creo que es muy explicativa la
la institución que se da, todavía se da, aunque los esquimales no vivan, o inuit, no vivan en iglú, ni ya vivan en de chapa y urbanizados y semiurbanizados, sobre todo entre los que todavía conservan la economía cazadora, la hospitalidad de la esposa, que significa que si un cazador de esos que ya no va en trineo, sino en un snowmobile, en un carrito de nieve, va persiguiendo los caribús, o hay varios que van persiguiendo los caribús, pero en ciertas épocas va uno solo o se dispersan y llega a una casa donde esté el hombre. Y él dice, bueno, está pidiendo hospedaje, y entonces el hombre se lo brinda y le dice, no, puede quedarse, pero pase la noche con mi esposa. Y él pasa la noche con la esposa. Eso, el único interrogante que uno podría hacerse, además del moral desde el punto de vista nuestro, obviamente lo más relativo y subjetivo posible, es ¿qué pasa si esa unión es fértil? Si esa unión es fértil, la madre la asume y hace parte del grupo, de la banda a la cual pertenece el hombre. O sea, se asimila, es una adopción, pero que aparentemente no causa mayor disrupción cultural, mayor disrupción social, mejor, ¿no? Entonces, ese es el caso de la hospitalidad de la esposa. Hay otras concepciones que tienen efecto, en este caso el efecto es la asimilación del niño al grupo del matrimonio, al grupo del padre especialmente, hace parte de ese grupo. Y hay diferencias, digamos, en la privacidad o no, en la intimidad o no de la relación sexual, de los coitos, y en eso también es muy variable. Hay grupos norteamericanos que son supremamente severos en que eso tiene que ser de gran intimidad. Nosotros, aunque hay muchas escenas, por ejemplo, uno en Cartagena ve que la intimidad en las plataformas estas que están cubiertas en las murallas es mínima. A las 6 de la tarde están las parejas absolutamente libres y, o sea, eso no es necesariamente patrimonio de grupos indígenas. Que es que eso no es aceptado, bueno, pero es dado, se da. Hay un grupo en Bolivia que son los Iriono, que son cazadores y recolectores. Todavía quedan unos como cazadores y recolectores que están en presencia de 20, 30, 20, 25 de todo el grupo de hamacas alrededor, y ellos no tienen aparentemente ninguna restricción. En general, en los grupos indígenas que tienen dentro de la casa las relaciones sexuales, la gente se da cuenta. Es una intimidad restringida, es una intimidad mediana, pudiéramos decir. Bueno, hay muchas cosas que hablar, la concepción también, la concepción de la concepción, pero eso sí, sinceramente, es materia para otra conferencia. Yo quisiera más bien hacer énfasis o referirme más bien al cambio. Como vamos a ver en varias diapositivas, los elementos de cambio son ya muy importantes, ¿no es cierto? Ahora, lo de la concepción, pues podemos conversarlo ya al fin, en la parte de foro de la charla, pero el cambio es algo que se… ¿Ya va a terminar? Ay, qué angustia. Bueno, entonces, el cambio se da ok, bueno, entonces el cambio se da en muchos aspectos. Ustedes van a ver cómo, por ejemplo, no es solamente la imposición del cambio, es la reutilización de formas tradicionales como el parto vertical, por ejemplo, aunque no es la única manera. El parto en cuclillas es de lo más tradicional que existe. El parto vertical usado ya
o por parteras o en puestos de salud o instituciones del Estado. Las concepciones, por ejemplo, aquí en Colombia, en los grupos andinos, los guambianos, los PAES o NASA, que ahora se llaman así, se autodenominan así, como se han llamado ellos siempre, los guambianos y los NASA ya han tenido que ceder un poco para poder tener partos en centros de salud o en hospitales a la idea de que las mujeres tienen que bañarse. Tienen que bañarse y los PAES se bañan, o tradicionalmente, eso ha cambiado, pero tradicionalmente se bañaban una vez en el año, que era el día de San Juan, en que el agua está bendita. Entonces, para una mujer es un trauma muy grande llegar a una observación a una consulta prenatal, además del trauma de que muchas veces un hombre, menos mal si es una mujer, pero tampoco la examine y le mire su interioridad, que no es solamente su interioridad en este caso humana, corporal, sino es su interioridad también espiritual, porque el niño es ambas cosas, o la niña, bueno, la cría, entonces la criatura. Entonces, eso es un trauma y las mujeres han tenido que ceder, pero también hay un mecanismo paliativo de esto que hace el cambio menos traumático, menos azaroso, que son las parteras. Y hoy día está en un gran movimiento de educación de parteras y reconocimiento de parteras y complementarles su formación tradicional con conceptos de asepsia, con conceptos de cierta manera, de fisiología orgánica para su capacitación y creo que es mejor que haya una conexión entre ambos casos, así se disminuye la acusación que es que el parto tradicional y el parto entre indígenas y el parto en comunidades negras sin participación médica influye enormemente en la mortalidad infantil y en la mortalidad infantil y de la madre. Hay un aspecto que los médicos y las enfermeras, sobre todo los médicos, critican mucho de un acelerante que es muy usado en los partos difíciles, no en el caso de los cuna, es el brevo, la hoja de brevo, ¿lo han oído? Como pitocina, algo así, como un acelerador, ¿no? La hoja de brevo que las parteras saben, sobre todo en el sistema andino, en todos los Andes, desde Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, saben muchísimo el uso de la hoja de brevo, Ficus carica, que tiene que ser dosificada. El problema que es motivo de crítica por parte de los galenos es que como acelera las contracciones, entonces ese aceleramiento de las contracciones puede perforar la membrana, la pared del útero, y sí, la perfora, pero es que tampoco es que ellos no hayan comprobado en qué dosis debe ser y en qué dosis no debe ser, o sea, en qué dosis es nociva, ¿no es cierto? Bueno, yo finalizaría por ahí. Tengo 4 hojas de temas, pero no se puede dispersar uno tanto. Hay muchísimo que hablar, sobre todo simbología. No. Bueno, pero algo adelantamos. Muchas gracias. Bueno, esta hoy habla por sí sola, ¿no? Esto es un parto en comunidades del Perú, del departamento de Loreto, en que hay una mujer quechua sometida al examen previo al parto, que ya está muy abultada, muy avanzado. Bueno, esta foto, como la mayoría son de tamaño muy malo, esta es una foto de internet y esa es la Cubat. Ustedes ven a la derecha la madre con el niño ya en la hamaca, o sea, ya ha venido del río
y tiene a su niñito recién nacido y el esposo está al lado. Este es entre los Cayapó de Brasil. No encontré fotos de cubana, aunque existe. La cubana en los llanos orientales es muy frecuente, y en el Amazonas no tanto, pero en los llanos entre los Achagua, un grupo que ya está casi extinguido. Ya los Achagua dejaron casi de existir en Colombia. En La Guajira, que yo conozca, no. Que yo sepa, no. En La Guajira no. Y ahí ven ustedes al padre en una posición aparentemente muy plácida y relajada. Si hay algo de relajación es por la tensión extrema, y es la que se ve, la posición relajada, pero en el fondo él está sufriendo el parto espiritual del niño. Bueno, estas fotos son de muy mal tamaño. Aquí ya ven ustedes, en primer lugar, el parto vertical, ¿no? Yo no creo que esta foto se pueda ampliar. Bueno, el parto vertical con el enfermero y la partera, que son ya en instituciones de salud, para ilustrar lo del cambio, ¿no? Perdón. Un parto vertical con la ayuda del hombre y la mujer teniendo su bebé dentro de esta muy mala diapositiva de tamaño, de calidad, ¿no? De tamaño muy mal. Bueno, aquí el parto vertical sosteniéndose con un lazo o una cuerda, consideran que aumenta la velocidad, mejor dicho, la rapidez del parto, pero también muchos médicos lo critican porque hay trauma muscular. Los músculos de la pelvis se lesionan, dicen ellos, y puede haber desgarros. Bueno, este es otro parto. Aquí está una madre con su hijito recién nacido, y hay una operaria que es una partera que le está poniendo en la cabeza un talismán para el mal de ojo, para protección del mal de ojo. Aquí es la guarda de la placenta debajo de la cama de la parturienta. Esto es entre los mayas. La partera maya también, en una revisión ya muy próxima de una madre. Este es un chamán de los que les decía, de los cuna. Es uno de los que llaman a traer a Mu. Él acaba de salir de una sesión de rescate de Mu, de una sesión de parto, y está con 2 niñas mayores de la familia. Fíjense ustedes que lleva un collar de dientes de mono, que le dan fuerza a él también para atacar a los espíritus de la enfermedad. Se me olvidaba decir una cosa con respecto a esto. La quema de cacao y la quema de ají no son gratuitas. Al quemar el cacao, los poni quedan como, es una fragancia que ellos estiman que es bastante deliciosa y que produce un estado de aletargamiento, la fragancia del cacao, de las semillas de cacao, y entonces quedan en un estado de borrachera, pero de borrachera tenue y muy agradable, pero que produce inacción. Entonces, al estar inactivos, ya el cacao logra esa primera etapa y viene la quema de ají, que eso sí les da el golpe de gracia, ¿no? Y entonces los enferma o los declara fuera de combate, y hace que hablando así en términos no sin tener en cuenta las ideas de compromiso cultural que les decía, que hace que los poni ganen la batalla, para hablar en términos muy infantiles o muy sencillos. Ese es un cuartico de parto. Eso es nuevo, realmente eso es nuevo. Generalmente el parto en estos indígenas en Verá y Cuna lo tienen tradicionalmente afuera, cerca a un río donde pueda ser lavada la madre y el niño rápidamente. Y
y este cuarto de parto, que también se puede usar para cuarto de primera menstruación, de menarquia, ¿no? Tienen, lo que se ve a la izquierda son hojas de tabaco y otras matas, pero prevalece el tabaco y bueno, unas frazadas, ¿no? Más adentro no, mejor dicho, en pleno parto uno no puede tomar la fotografía, no se le permite. Estas son mujeres que una de ellas es partera, la de la izquierda entre las cunas, y su hija se supone que la de la derecha está aprendiendo partería. Un parto maya en que ven ustedes que por un lado el hombre sostiene a la mujer y por otro lado la mujer, la partera de espaldas, está presta a atender al niño. Bueno, cualquier comentario, si hay. Te agradezco que me apagues esta. Bueno. Si alguien desea hacer preguntas. Es que estamos grabando, entonces nos... Buenas tardes. No me quedó muy claro lo de los espíritus pony. Ellos son los que se han robado a Mu. Okay. Ellos son los que se han robado a Mu. Entonces hay que rescatar y ganarles la batalla. La batalla se gana. Bueno, ¿quiénes son los espíritus? Los espíritus pony. Los espíritus pony son el espíritu. Ellos viven en el cuarto y quinto nivel de profundidad de la tierra. Y entonces ellos tienen la capacidad de capturar y se la llevan a Mu y la tienen allá. Uno espíritu de esos de animal es no la culebra, no todas las culebras, unas culebras malas y un pájaro que se llama el pájaro de la noche, ¿no? Que es Quili. Esos, entre otros, son muchos los que tienen la capacidad de robarse a Mu y entonces esos son ponis, son espíritus malos. Entonces la batalla está entre los poni y el chamán con sus aliados. A veces los poni son llamados por un chamán malo, en ese caso malo, que alguien lo ha contratado para hacerle un mal a esa mujer o al esposo de esa mujer o a un familiar de esa mujer. Pueden ser también convocados por un chamán negativo, malo, en ese caso malo. Digo en ese caso porque pueden ser chamanes buenos para otras circunstancias y los llaman para un caso de esos. Si en todas las comunidades indígenas existe una clara del padre biológico como el padre de la criatura, porque hay sociedades en las cuales el padre cultural y en sociedades matrilineales el padre del niño. Sí. Entonces, aquí, no en todas, eso es muy importante. Muy importante porque aquí se habla como de una clara pareja padre-madre, cuando no en todas las sociedades realmente el padre biológico es el padre de la criatura. Sí, algo de eso tiene que ver con eso tiene que ver la paternidad repartida, ¿no? Sí, es la diferencia entre lo que llaman el pater y el genitor. El genitor es el padre biológico y el pater es el padre social. Eso es sumamente común y tiene muchas ventajas, porque ante la desaparición del padre no hay orfandad plena, automáticamente llega un padre. Por ejemplo, en el sistema, es que toca hablar de todo porque todo se relaciona con todo. En el sistema de parentesco clasificatorio, bueno, vamos a meter un poco en Honduras, pero no importa, del parentesco clasificatorio que hay en el noroeste amazónico, en todo el noroeste amazónico colombiano y brasilero, existe el sistema de parentesco clasificatorio, o sea, que a ver cómo lo pongo en términos más sencillos, piensen ustedes en sus primos, hijos de hermanos del mismo sexo, ¿sí o no? Y en sus primos, hijos de hermanos de sexo diferente. Entonces, los hijos de hermanos
hijos, primos que sean primos de ustedes, ¿no? Hijos de hermanos del mismo sexo. Supongamos que ustedes dos niñas que están ahí son primas, de pronto son. Bueno, entonces, los hijos de ustedes se van a considerar hermanos. Los hijos de ustedes dos van a ser hermanos. Eso se llama primos paralelos. Esos primos paralelos, como hermanos, van a tener una afinidad, son sus hermanos y no se hace casi que ninguna diferencia. Ellos saben la diferencia entre primos biológicos y primos laterales. Pero no se va a hacer mayor diferencia en la vida social. Las mismas responsabilidades, los mismos honores, los mismos deshonores que se tengan con uno se tienen con los otros en la categoría de hermanos. Y están los otros primos que son hijos de hermanos de sexo diferente. Suponte tú y yo, que soy de sexo diferente, somos hermanos. Entonces nuestros hijos van a ser primos cruzados. Dije paralelos, es un error. Cruzados. Ellos son primos cruzados. Esos primos cruzados no solamente se prefiere el matrimonio entre ellos, no solamente se pueden casar, sino que es preferible tener matrimonio entre esos primos. Aquí no es bien visto y ojalá no, pero allá sí es lo preferible. ¿Por qué? Porque se potencializan las alianzas, se hace alianza con grupos más cercanos. En cambio, con los primos paralelos, como son hermanos, se considera incesto, pero si si el papá de un niño se muere, automáticamente está su hermano clasificatorio, que reemplaza eso. Es lo que llamamos el levirato, cuando la viuda se casa con el hermano del muerto, y a la inversa es el sororato. Bueno, son términos, esos tecnicismos, pero eso tiene una solidaridad social y una adaptabilidad que nos dan clases, claro. O sea, suponemos la gran diferenciación cultural y diferenciación histórica, los años no pasan. Entonces, esa diferencia que Lucy hace anotar entre el pater y el genitor, ahí la vemos, ¿no? Y muchas veces el genitor tiene al hijo y se desaparece. Y el pater social es el verdadero padre, quien asume todas las responsabilidades. Por ejemplo, en la Guajira sí lo vemos muy claramente, el tío materno, ese es el verdadero pater, el responsable de todas las negociaciones del matrimonio entre los guayú, el responsable de todas las dotes, el que nombra al palabrero que va a acudir a su sobrino. Para el tío materno, él es genitor con respecto a sus hijos, no es muy importante, pero con respecto a sus sobrinos sí es el pater. Sí. Bueno, la pregunta es si dentro de esas descripciones y análisis de lo que es el sistema de partería en cada pueblo indígena, no sé, has encontrado como una complementariedad en los conocimientos, es decir, que si uno pudiera, la pregunta sería si se están entendiendo como sistemas únicos que funcionan únicamente al interior de ese pueblo, o si, digamos, pudiéramos encontrar diálogos que permitan incluso para nosotros como sociedad occidental comprender los índices de mortalidad o los índices de nacidos vivos. Sí, eso ha progresado mucho, en eso sí ha habido un cambio enorme, por eso es que me gusta el foro, porque llena muchos de los vacíos que uno no puede decir o que uno no sabe también, ¿no? Muchas universidades han aumentado enormemente, muchas ONGs, los talleres interculturales, eso sí, y entonces hoy día, por ejemplo, en las comunidades andinas, y no solo de indígenas, sino de campesinos, es muy frecuente ver ya a las parteras usar guantes, usar gorro, y así están haciendo el parto vertical con el cual ellas se comprometen, pero también hay utilización de mecanismos de asepsia, no solo en los baños,
Pero el sistema médico también acepta otras cosas, por ejemplo, que tomen agua de albahaca muy fuerte. Dicen, no hay mayor, aunque la albahaca es considerada un remedio caliente, ¿no? Los remedios para el parto generalmente son remedios clasificados como calientes, porque lo peor que le puede pasar a una parturienta es que le dé el frío, ¿no? Y el que el remedio sea caliente no depende de la temperatura del remedio. Eso también es un mecanismo de aproximación entre ambos sistemas, que es lo que me preguntan, ¿no? Es un mecanismo de aproximación porque los médicos alópatas están permitiendo y aceptando eso, mientras que los otros también aceptan entre comillas, a veces se impone. La norma de aseo para los grupos andinos ha sido un poco resistente, sobre todo por la frecuencia del baño y sobre todo también por la exposición de los genitales a la inspección de un hombre, ¿no? Eso es moralmente no aceptable. Pero eso se ha facilitado mucho, por ejemplo, hoy las encuestas de mortalidad y mortandad. Antes era muy difícil, las mujeres se iban, las mujeres no estaban. Yo me acuerdo en el año 79 en el año 79 en Tierra Adentro, que fueron unas enfermeras y encuestadoras de la Secretaría de Salud del Cauca, y las mujeres se perdieron en el año 79, no hace mucho, hace 50 años, 40 años, y se perdieron, no había cómo, entonces tocó a través del puesto de salud, a través de ciertos hombres, y la encuesta fue un fracaso. Por eso hoy día es muy difícil. Hoy las mujeres están requiriendo, y las comunidades, atención médica en todo sentido. Quizás donde hay un poco más de resistencia es en la atención ginecobstétrica y sobre todo obstétrica, ¿no? Pero la piden, y realmente los sistemas se implementan porque bueno, ya hay la forma tradicional de parto en hospital, se ha dejado mucho, entonces se puede tener el parto en otros recintos diferentes al hospital, y no necesariamente con personal médico especializado, sino con personal capacitado. Las parteras ya, ustedes lo han visto en la exposición, pero no solo en la exposición, la cantidad de documentos que uno consigue a todo nivel sobre capacitación de parteras y sobre talleres interculturales, donde no solo los expositores son los médicos, sino que son las mujeres, quizá no tanto las mujeres, puramente mujeres, sino parteras, algunas mujeres de comunidades indígenas, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que a mí se me olvidan algunos nombres. ¿Cómo se llama la premio de paz maya, la de Guatemala? ¿Cómo se llama? Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú ha financiado un equipo de capacitación para consultas prenatales y parto entre los mayas de México y otras comunidades mexicanas, pero especialmente de Guatemala, ¿no? Los mayas guatemaltecos. Pero no es para que sus conocimientos necesariamente se divulguen, claro que eso hace parte, la divulgación de los conocimientos tradicionales, sino para que haya talleres y capacitación intercultural. Capacitación intercultural supone que los médicos y las enfermeras también se adoctrinan y aprenden técnicas, actitudes y pensamientos de la comunidad tradicional o relativamente tradicional, porque ya no es tan tradicional, efectivamente.